Bueno, y como les iba diciendo, para seguir el hilo, como dicen vulgarmente, este, uno guardaba una tortilla de eso y en la mañana, porque siempre nos tocaba cubrir un día sí o un día no. Si éramos 4 grupos, cubríamos un día y el otro día, el siguiente día lo cubríamos 20, sí, un día y 12 horas. Y el otro grupo cubría el otro siguiente día, pero mientras eso los otros 2 grupos estaban en misión, ¿va? En operación. Entonces, ahí puede ser de abastecimiento o de combate. Entonces, siempre había como estar en movimiento, del que a veces uno venía de los combates y le decían de repente, mira, te toca basto. Y le tocaba a uno, bueno, a empezar a armar la mochila y salir, va. Y salir a buscar el abastecimiento. El abastecimiento es donde les digo, donde entraba toda la alimentación, el arroz, los frijoles, bueno, el maíz. Como les decía anteriormente, también habían veces que nos hacían emboscadas, pues morían compañeros tratando de ver cómo se conseguía la comida. Era difícil y a veces uno venía de abastecimiento y de repente le tocaba a uno seguir en el siguiente día, tal vez había llegado a las 2 de la madrugada y el siguiente día a las 6 de la mañana había combate, había que ir a combatir, va. Así era la vida de los campamentos. Les digo, cuando eran operativos, era un movimiento de no descansar, de vivir. Así era todo eso. Y cuando había, y les digo, a veces los combates eran alrededores, pues eran cerca, o sea, alrededores, pero no había necesidad de mover todo. Ya cuando se iban acercando y la cosa se iba poniendo difícil, si ya venía la orden de empezar a preparar las mochilas, para todo, a las cocineras, empezar a empacar todo, no vaya a ser que los combates sean más cerca. Entonces, así se iba, así era esa vida de los campamentos, ¿verdad? A veces, imagínense, para la gente del hospital empezar a preparar los heridos porque nos vamos a mover del lugar. Así le tocaba a los de talleres empezar a recoger todos los explosivos, porque todo ese tipo de explosivos que se usaba, de minas que se usaba adelantado para utilizarlo contra el ejército, todo eso se fabricaba ahí. A nosotros no nos venía nada de Estados Unidos, como al ejército, que todo le venía de Estados Unidos. Nosotros teníamos que jalarlo en el lomo, ¿verdad? ¿De qué? De aquí de Tetonaca hasta el cerro de Guazapa, todo eso entraba, la logística. Entonces, esa cosa no era fácil, ¿verdad? Lógicamente les digo, uno llega a un momento que se acostumbra a vivir a esa vida, y verdad, pero si no hubiéramos sido tan organizados, no hubiéramos podido sobrevivir a todo lo que el ejército nos mandaba, porque el ejército, al menos les digo, yo les hablo por el cerro de Guazapa, era más difícil porque el cerro de Guazapa no tiene mucho para dónde irse uno, no tiene para dónde decir me voy a ir hoy 3 kilómetros al norte, no, porque a veces nos venían los operativos del lado de Piedra Labrada del sur y nos venían del oriente para arriba. Y allá los combates sonando allá abajo y ver cómo a esta gente se le hacía para mandarle munición cuando necesitaban, mandarles alimentación, porque todo eso pasaba. Bueno, muchos compañeros murieron tratando de llevarle alimentación a los compañeros que estaban en las líneas de fuego, ¿verdad? Ya por la Loma Chata, donde nosotros le llamamos Muñeco, toda esa parte. Entonces no era como así tan chiche, ¿va? Así, por decirles algo así, cuando el Bracamonte tomó el Quemado, por supuestamente fue diferente como lo hacían otras unidades. El Bracamonte, posición que quitaba, ahí se quedaba, y así iba, no se retiraba. Entonces, ¿qué hacían las otras unidades? Nos quitaban una posición, pero en la tarde se bajaban por decirle unos 1,000, un kilómetro y medio, para poder evacuar las bajas. El Bracamonte no, se quedó ahí y mandaba, creo, no sé, debe haber sido así, y lograba evacuar las bajas, ¿va? Las evacuaba del mismo lugar y ahí seguía. Entonces así nos fueron encerrando en el Quemado. Fueron varios días de combate. Por supuesto, un compañero decía la vez pasada, uno no es que nosotros quisiéramos defender el Quemado. A nosotros nos daba igual otro lugar o sea, teníamos el Franco, teníamos por Loma por decirles, por Nance Verde, esa parte en la aldea, todo eso.
pero siempre teníamos las unidades del ejército cerca. Entonces, pero de ahí, del quemado, se abastecía de todo. Allá había de todo, guardado, se mantenían sardinas, estas cosas, atunes, todo eso. Y cuando uno operaba afuera, era la ración que le daban a uno, una sardina, ¿verdad? Y a veces le daban unas pupusas que nos hacían las cocineras ahí, ¿va? Nada que ver con las pupusas de ahora, ¿va? Cuando uno las abría, todos los frijoles se le caían, ¿va? Pero las compañeras las hacían con gran esfuerzo, pues sí, porque uno se las comía heladas, y si las tostaba, se caían los frijoles siempre, ¿va? Por lo despolvoreaban, se despolvoreaban. Pero bueno, camaradas, me quedo hasta aquí, ¿verdad? Vamos a seguir luego. Ahorita me quedo con este material. Un poco le he contado un porcentaje de lo que era la vida de los campamentos guerrilleros, ¿verdad? Gracias y les agradezco. Espero les guste. Y si les gusta, me le dan like. Cuídense. Suscríbanse a mi canal, mi querido Cerro de Guazapa.